estamos viendo una serie. ¿Cuál es la serie que estamos viendo? El Evangelio de Lucas. Emocionante leer la Biblia, emocionante cantar, adorar, estudiar, predicar, aprender, aplicar a nuestra vida la palabra de Dios. Estamos en la serie del Evangelio de Lucas. Hoy vamos al capítulo 3. Hemos llegado ya al versículo 22. Entonces iniciamos a partir del versículo 23 al 38 la genealogía de Jesús. Sí, tenemos una actividad hoy. Los niños se van con el hermano Michael, que les va a dar una clase. Va a enseñar a los niños y los va a enseñar a cantar. Los niños mayores de 15 no. Los menores de 15. Entonces se van con el hermano Marcos. Bien, mientras ellos se preparan, nosotros vamos entonces a la serie del Evangelio de Lucas, la genealogía de Jesús, a partir del capítulo 3, versículo 23 al 38. Dice la Biblia así en el nombre de Cristo Jesús. Todos atentos. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví. Es decir, José, hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mad, hijo de Matatías, hijo de Semel, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainam, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Pelé, hijo de Eber, hijo de Salam, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalem, hijo de Nob, hijo de Jaed, hijo de Mahaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y Adán, hijo de Dios. Impresionante. Señor, gracias por tu palabra que es poderosa. Iniciamos el mensaje de hoy bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos consuela, nos administra y nos dirige. Pedimos, Señor, que nos hables conforme a tu misericordia, a tu poder. Amén. ¿Qué es genealogía? La palabra genealogía es, como muchas, un compuesto de dos. Logía es de logos, del latín logos, que es estudio o tratado. Y la otra parte, genea, que es de generación, es decir, de ascendencia o descendencia, de un linaje. Entonces, si decimos genealogía de Jesús, estamos hablando del tratado de la familia de Jesús. Es el estudio de la ascendencia, de dónde viene el Señor Jesucristo. Y acabamos de leer de dónde viene. Ahora bien, cuando las personas leen la Biblia sin la buena intención de preguntarse ¿por qué aparece ese listonón de nombres? Hijo de fulano, hijo del otro, hijo de... El que piense que esos nombres están de más puede creer que simplemente es un chisme para interesarnos quiénes eran esas familias, pero no, se trata de algo mucho más profundo que esto.
Entonces quiero iniciar la introducción decirle que toda genealogía en la Biblia es importante. En este caso, esta genealogía es importante. Primero es importante porque está en la Biblia. Y todo lo que está en la Biblia es importante y es verdad. Además es importante porque se trata de la persona central de la Biblia. ¿Quién es la persona central de la Biblia? Jesucristo. Entonces es importante porque se trata del linaje, la familia de Jesús. Por tanto, es importante, se trata de él. Además es importante porque nos saca, escuchen, nos saca de la ignorancia. Cuando nosotros leemos la genealogía de Jesús y la estudiamos, salimos entonces de la ignorancia. Nos enteramos de cosas interesantes del Señor Jesús. Bien. Debo esperar a que haya orden. Bien. Listo. Entonces, les estoy diciendo que cuando hablamos de las genealogías en la Biblia, estamos hablando de temas importantes porque se encuentran allí. Y en este caso es del Señor Jesús, lo más importante que puede haber. Ahora, ¿quiénes nos presentan la genealogía de Jesús? Dos personajes, Mateo y Lucas. Nos presentan la genealogía. Bien, Mateo llega en su genealogía hasta Abraham. Vamos al capítulo 1 de Mateo y vean. ¿Hasta dónde llegó Lucas? Hasta Dios. Hasta Adán y hasta Dios. Adán, hijo de Dios. En cambio, Mateo, en el capítulo 1, vamos a leer Mateo, en el capítulo 1, y lo encontramos exactamente comenzando. El tema comienza genealogía de Jesucristo. Dice, este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza así. Abraham engendró a Isaac. ¿Dónde comienza la genealogía? En Abraham. En cambio, Lucas llega hasta Adán. Diga. Es que Mateo básicamente primero se enfoca en Abraham porque como el libro está escrito para los judíos, ahí afirma que es que Jesús es... No te adelantes, profesora. Pero sí, señora, es así. Y la felicito. Pocas jóvenes y pocos jóvenes saben esas cosas. Interesante. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab a Boz engendró a Ruth a Obed y, otra vez, hay que corregir porque estoy leyendo muy rápido. Salmón engendró de Rahab a Boz. Alguien me detuvo, ¿verdad que sí? Y eso es correcto. Nadie me detuvo, tenían que haberme detenido porque deben estar allí en el texto. ¿Sí? Salmón engendró de Rahab a Boz, porque hay que saber quién era Rahab. Y Boz engendró engendró de Ruth a Obed. ¿Se da cuenta que hay que leer bien? Hay que leer tan rápido. Y Obed engendró a Isaí engendró al rey David. El rey David engendró a Salomón, de la que era mujer de Urías, o sea, de Betsabé. Salomón engendró a Roboam a Abías a Asa engendró a Josafat a Joram a Usías engendró a Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías engendró a Manasés a Amón a Osías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Y aquí dice algo importante: en el tiempo de la deportación de Babilonia. Nada está escrito por casualidad. Ahorita les digo por qué ahí dice eso. Luego dice, después de la deportación. ¿Y por qué Mateo se detiene ahí? Dice, aquí fue la deportación y luego después de la deportación. Ahorita van a saber por qué. Bien, entonces, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim a Azor engendró a Sadoc a Alquim a Eliud engendró a Eleazar a Matán a Jacob engendró a José, el marido de María.
de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ahora quiero que comprendan algo. La lista no es igual en Lucas y en Mateo. Las listas son diferentes. Yo les había dado una pequeña porción un día acerca de esto, pero hoy quiero afirmar y confirmar esto. Quizás encontramos entre los teólogos muchas discusiones, pero la mayoría de los teólogos concuerdan en lo siguiente. Mateo habla de la genealogía de José, y por eso termina diciendo: Jacob engendró a José, el marido de María. Él se concentra en la genealogía de José, y Jesús era, como se creía, hijo de José. Y Mateo se concentra en la genealogía de José, mientras que Lucas se concentra en la genealogía de María. ¿Listo? Vamos a tener ese principio. Por eso la lista no es igual. Necesitamos aprender esto. Mateo, como decía nuestra hermana, se concentra en presentar a Jesús como el prometido a Abraham y el prometido a David. A Abraham le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, y se refería a que Cristo sería la bendición de las naciones. Y a David le dijo que habría un rey de su descendencia, un rey que gobernaría la tierra, y rey para Israel, un rey prometido, un reino eterno. Entonces se concentra en presentar a Jesús como descendiente de Abraham y de David, mientras que Lucas se llega hasta Adán, porque a Adán y Eva se les dio la promesa de un Salvador en Génesis 3:15. Entonces Lucas lo presenta hasta Adán para demostrar que Jesús es el cumplimiento de Génesis 3:15. Vamos allá. Génesis 3:15. Todos atentos aquí, nadie se distraiga. Bien, dice la palabra del Señor así. Todos atentos. Y pondré enemistad, le habla el Señor aquí a Satanás. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, el reino satánico, y la simiente de la mujer, que era Cristo. Entonces, Satanás le herirá, la simiente de la mujer le herirá a Satanás en la cabeza, y Satanás, la serpiente, le herirá en el calcañar. El enemigo morderá, intentando matar, pero el Señor le aplastará la cabeza. ¿Quién es el vencedor? Cristo. Algunas doctrinas han dicho que la mujer pisó la cabeza de Satanás porque malinterpretan este texto. Ahí no dice que la mujer, sino la descendencia de la mujer, refiriéndose a Cristo. Y dijo que habría una enemistad entre la descendencia de la mujer, ese linaje santo, y la descendencia de Eva, ese linaje santo, y la descendencia o la simiente de Satanás, el reino de Satanás. Quiero que sepan que siempre hay una batalla, desde entonces siempre hay una batalla entre el reino del bien y el reino del mal. Una guerra que no termina hasta que el Señor mismo se encargue de terminarla. Habrá una batalla, se puede decir, sin fin. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor la termine. Él es el único que concluye finalmente esa batalla. En la cruz del Calvario estuvo la derrota del enemigo, pero el enemigo no se da por vencido. Él sigue atacando a la simiente de la mujer, a la descendencia perdonada del Señor. Sigue atacando el enemigo, y eso no va a parar, siempre va a estar en ataque. Hoy ustedes van a ver, y pido a Dios que me alcance el tiempo para mostrarles cómo el enemigo, a través de toda la historia, ha atacado ese linaje santo del que venía Cristo, y cómo hasta el día de hoy nos ataca y seguirá atacándonos a nosotros. Bien, entonces Mateo presenta al Señor como promesa de Abraham, como promesa para Abraham y David, una promesa en cuanto a que sería un rey y sería la bendición de las naciones. Lucas entonces lo presenta como el Salvador. Ahora, si nosotros comparamos un poquito,
Yo voy a volver a leer la genealogía en Lucas, pero les pido a ustedes que se concentren en la genealogía de Mateo. Todos en la genealogía de Mateo y yo en la genealogía de Lucas. Todos atentos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Dense en cuenta que ellos lo presentan de manera invertida. Invertida. Porque Lucas comienza, ¿en dónde comienza Lucas? Lucas comienza en Jesús y José. ¿Listos? Entonces yo voy a comenzar allí, en Lucas. Él comienza en José. Entonces dice, mientras que Mateo comienza, ¿en dónde? En Abraham. Entonces, yo voy a tratar de ponérselo más fácil a ustedes, porque va a ser para ustedes, no sé cómo será más fácil. Si yo leo de aquí hacia abajo y ustedes van a leer en Mateo, pero al contrario. Al contrario, tiene que ser al contrario. ¿Listos? Para que puedan ver. Entonces, miren. Dice, Jesús mismo comenzó su ministerio como a los 30 años, hijo como se creía de José, y dice que era hijo de Elí. ¿Cómo aparece en Mateo? Sería el 16. Jacob engendró a José. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Qué cambio ven ahí? ¿Qué cambio ven ahí? Pues de que omitieron a Elí. Omitieron a Elí según. Se puede pensar así. Pero yo les estoy diciendo que en Lucas es la genealogía de María. Porque ahí está María, ahí dice. Entonces dice, en Lucas dice, como se creía José, hijo de Elí, ¿verdad? Pero es que José es el esposo de María. Entonces Elí era el padre de quién? María. De María. Y José es el hijo putativo. Porque en la antigüedad, especialmente en Israel, se tenía en cuenta el linaje varonil. Por tanto, aquí se cuenta la cabeza. José era el yerno de Elí. ¿Vamos comprendiendo? Entonces se dice, José, hijo de Elí, es el yerno. ¿La hija quién sería? María. Evidentemente María. Pero se cuenta José. Mientras que allá Jacob engendró a José. ¿Vamos viendo? Por eso es que luego dice, Elí es hijo de Matat. ¿Qué dice allá? Elí engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán a Jacob. Ustedes están leyendo en Mateo. En Mateo. ¿Listos? Se lee el ¿Sí? versículo de abajo hacia arriba. Es correcto. Ay, ¿Ustedes ven que son diferentes? ¿Pero sí ven que son diferentes? Matán engendró a Jacob. Sí, y Eleazar Bien, engendró a entonces Matán. mire, yo voy a leer y ustedes están concentraditos hasta que lleguemos a David. Listos, comienzo. José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, pero ustedes no tienen esa lista, la tienen diferente. Ah, bueno, listo. Hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Ed, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matar, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonam, hijo de Eliakim, hijo de Melea, de Manaim, hijo de Maata, de Natán, y aquí comienza, hijo de David. Entonces, ¿qué hijo de David tienen ustedes aquí? Salomón. Ahí está. Hasta ahí el linaje es diferente, pero de ahí en adelante el linaje es idéntico. Quiero que aprendan. Es de David hacia abajo donde cambia. ¿Por qué? Porque Lucas nos presenta a María, descendiente de un hijo de David llamado Natán. Mateo nos presenta a José, descendiente de un hijo de David también, pero llamado Salomón. Aquí está David. David tuvo muchos hijos. Lucas nos presenta a uno de los hijos llamado Natán. Y Mateo
nos presenta a un hijo llamado Salomón. Dos diferentes. Entonces, de David hacia abajo, la descendencia cambia. ¿Por qué? Porque se desprenden dos hijos, dos familias diferentes, hasta que llegan a José y a María por familias distintas, de Natán y Salomón. En cambio, de David hacia arriba, miren ustedes. Entonces comienzo. De David dice: David era hijo de Isaí, ¿es correcto? Isaí, hijo de Obed, y luego hijo de Boz. ¿Sí? Sí, claro, obviamente. Luego hijo de Salmón, hijo de Nazón. Lo sé porque yo ya lo revisé. Yo no voy a darles esto sin revisar. Yo ya revisé. Hijo de Aminadab, ¿sí o no? Hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Luego hijo de Jacob, ¿sí o no? ¿Y Jacob era hijo de Isaac o no? Isaac era hijo de Abraham, ¿sí o no? Pero en Mateo se detiene ahí. En cambio en Lucas sigue de Taré, de Nacor, de Serú, hasta que llega a Adán, hijo de Dios. Vemos los dos linajes, pero los dos comprueban tres cosas. Uno, que sería la bendición de las naciones. Dos, que sería el rey prometido a David. Tres, que sería el salvador del mundo. Y los dos comprueban que Él es el Mesías, el prometido. Los judíos no quieren creer eso, aun cuando está este linaje. Tienen el linaje, pero no lo quieren creer. Viene de allá, pero no lo quieren creer. Bien, toda esta introducción para entonces ir al corazón del mensaje de hoy. Se comienza por la genealogía, porque hay que comprobarle a la gente que Él es el Salvador y que existe el documento. Y que en Israel, para que sepan, existe el documento. ¿Y cómo comprobamos que está el documento? Allá vamos. Los aspectos importantes de esta lectura. Mateo traza la genealogía de José, Lucas se concentra en la genealogía de María. Mateo quiere comprobar el linaje real de Cristo. Lucas nos lleva a ver hasta Génesis 3:15 que Él es el Salvador del mundo. La genealogía de Jesús, que pasa por todo historial de familias, que uno puede decir, pero ¿para qué me da tantos nombres? Nos quiere comprobar que a pesar de las dificultades que tuvieron absolutamente todos, tuvieron ataque de Satanás para destruir cada familia desde el principio. Cada familia tuvo un ataque del enemigo, y sin embargo Dios cumplió la promesa. Hubo ciertas dificultades que las vamos a mencionar. Bien, toda esta lista no es de primogénitos, no es de primogénitos, escuchen bien, sino que Dios se las arregló como sea. No todos eran primogénitos, Dios se las arregló como sea para que Jesús viniera, para que el linaje se cumpliera. No es que le dijo a Abraham: de tu descendencia bendeciré las naciones, y luego resultó por allá hijo de quién sabe quién. No, le dijo a Abraham, y de él vino Cristo. Y su mujer era estéril y era vieja, casi moribunda, pero de ella prometió el Señor que vendría. No todos los que están en la lista son primogénitos. Además, se habla de algunas familias de reyes que hay aquí, algunas familias de reyes, pero esos reyes tuvieron 1000 tropiezos en la vida, y sin embargo el Señor arregló todo para que se cumpliera. Pero Dios no exalta a ningún rey de la lista, sino solamente a David, porque a él se le hizo promesa. Lo demás se menciona sus nombres, pero más nada. Solo a David se le dice que es el rey, el que Dios puso y escogió. Y a ti te daré una descendencia que será de tu familia rey para el mundo entero. ¿Vamos aprendiendo algo? Bien. Se mencionan también muchos arreglos legales. Por ejemplo, dice que Zorobabel, hijo de Salatiel, y Salatiel era tío de Zorobabel. Pero tuve que investigar qué sucede allí. Encontré que había una forma legal de adoptarlo como hijo, y por eso aparece allí como hijo. Legalmente quedaban los documentos como si fuera su hijo. Eso se arreglaba en la ley.
Para que nadie a usted le vaya a decir, yo averigüé y ese tipo no era hijo de Salatiel, entonces la Biblia miente, porque dice que era hijo, sí, pero usted está documentado. En la ley había una forma legal de que él quedara como hijo legal, por eso aparece como hijo. O sea que Dios arreglaba todo para que el linaje se mantuviera. Vamos aprendiendo ahí. Bien. Además, Mateo 1:12 nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Mateo 1:12. ¿Qué nos dice aquí? Dice la palabra del Señor así. Dice, después de el 11 dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación. Luego dice, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. ¿Por qué nos habla de la deportación? Quiero que aprendan que cuando Judá fue intervenido, Israel ya había sido intervenido por los asirios. El reino había sido dividido, el reino del norte y el reino del sur. Y cuando Judá fue intervenido por Babilonia, escuchen lo que les voy a decir, y fueron esparcidos y secuestrados y prisioneros, es totalmente imposible conservar los documentos cuando les arruinan la vida, les queman los templos, les persiguen las familias, arrinconan a los muchachos, les cambian la cultura, les cambian absolutamente todo. Y la documentación de una nación, ¿qué pasa con esa documentación? Se pierde por completo y les queman todo. Les quisieron quemar sus Biblias, es decir, sus pergaminos de su época, su templo. Le quisieron quemar a su Dios. Lo que pasa es que los judíos no tenían un Dios visible, entonces lo único que hicieron fue quemar sus estatuas de dioses falsos, porque eran idólatras, ya eran pecadores. Pero al Dios verdadero, ¿puede alguien quemarlo? Nadie. Querían quemarles toda su cultura, su tradición, su religión, su Dios, sus documentos, todo. Y sin embargo allí dice, pero en la deportación pasó esto, esto y esto, y el documento quedó registrado. ¿Es maravilloso Dios? Amados, el diablo querrá destruirnos de muchas maneras, pero si Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, Él cumplirá su propósito. ¿Están contentos con eso? Bien. Entonces se suponía que no quedaría absolutamente nada, pero Dios se encarga de conservar. Ahora bien, todas estas familias enfrentaron problemas gigantescos, absolutamente todos, pero no hay nada imposible para Dios. Vamos nuevamente entonces a la genealogía, pero vamos a usar la de Lucas, que es la que tenemos hoy en la mano. ¿Listo? Entonces, usemos la de Lucas. Adán y Eva pecan. Tienen un hijo llamado Abel. Dios ha hecho la promesa en Génesis 3:15, ya se los leí, de que vendría un Salvador, que sería mordido en el calcañar por Satanás, la serpiente, pero que el Señor le aplastaría la cabeza. La Biblia dice de Abel lo siguiente, Génesis 4:15, para los que les gusta leer y estudiar, y comiencen ustedes a ver las dificultades. Entonces dice Génesis, yo dije 4:15, pero es Génesis 4 solamente. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz, ¿a quién? A su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Abel era tipo de Cristo, ya era pastor. De alguna manera el enemigo olfateó, este huele a promesa. A Caín lo tengo en mis manos, es malo, es malintencionado, es mal pensado, es pícaro, pero este es fiel y ofrece sacrificios a Dios y es un hombre de oración y es santo. De este viene la promesa que le hicieron a Adán y Eva. Tengo que hacer algo contra él para que la promesa no se cumpla. Entonces ustedes no toman en cuenta a Dios al primogénito. Esa es una buena pregunta, pero ya la había yo respondido. He respondido que los que mencionamos aquí en esta lista, ¿qué dije? No son todos primogénitos, porque Dios se las arregla. ¿Vamos comprendiendo? Muchos que mencioné no son primogénitos. Jacob no es primogénito. ¿El primogénito quién era?
Pero Romanos 9 dice: a Jacob amé, mas aborrecí a Esaú. Y Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Así valoró la salvación. ¿Vamos aprendiendo? Y así muchos creyentes tienen la salvación. La cambian por nada. Por nada. ¿Vamos aprendiendo? Bien. Entonces aquí tenemos a Caín en las manos del enemigo. Y el apóstol Juan nos escribe en su primera carta y dice: ¿y por qué Caín lo aborreció? Porque era malo. Porque era malo, era del maligno. Impresionante. Y el diablo olfateó: Abel huele a pastor, huele a oveja de Dios, hay que asesinarlo. Y Caín lo mató. Y el diablo dijo: victoria, lo matamos. Y el versículo 25 del capítulo 4 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz otro hijo, y llamó su nombre Set, porque ella dijo: me ha sustituido Dios otro hijo en lugar de quién. Y Dios cumplió. ¿En lugar de quién? No pongan a Caín ahí. En lugar de Abel. Y el Señor cumplió. Y no era primogénito. El Señor se la arregló para cumplir la promesa y levantó un ser santo de oración, de linaje bueno. Lo santificó y lo puso a invocar el nombre del Señor. Por Cristo, eso es correcto. Vamos viendo las maravillas. Entonces ahí comienza una descendencia y un linaje maravilloso. Ahora les pregunto: ¿y sería que el diablo se la intentó con Set también? ¿Se imaginan cuántas cosas le hizo el diablo a Set? Dijo Eva, yo la escuché cuando ella dijo: Dios me ha sustituido a él. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, vivieron 900 años pariendo, pero el elegido era Set. Maravilloso. Y sigue avanzando el tiempo y nace Enos, y nace Cainán, y nace Mahalaleel, y nace Jared, y el diablo tratando de destruirlos a todos, hasta que nace un profeta llamado Enoc. Está en el capítulo 5. Este hombre fue un santo. Y en el versículo 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? ¿Habrá arrebatamiento o no habrá arrebatamiento? Impresionante. Eso yo creo que era para mostrarnos a nosotros que muchos partiremos sin conocer ¿qué? Muerte. Así como partió Enoc. No conoció muerte. El corazón de Enoc todavía palpita. El maravilloso Dios, poderosísimo el Señor. Y así lo hará el Señor. Cuerpo transformado y glorificado para la gloria suya. Ahora, ¿cómo sabemos que Enoc era un profeta? Porque lo dice Judas en su carta, en el capítulo 1, el versículo 4. Dice que ese Enoc era un profeta. Por ahí ustedes van a escuchar en los medios, en las redes, que apareció el libro de Enoc. Eso es falso. Ya lo leímos y es un libro apócrifo, un libro no inspirado, un libro que algún loco maniático por ahí drogado lo escribió y dijo: yo soy Enoc. Y se hizo pasar por Enoc. El libro de Enoc nunca se encontró. Nunca, jamás. No sabemos nada de eso. Pero Judas obtuvo la información y escribió que Enoc era un profeta y que habló de la venida del Señor en ese tiempo. Habló de la venida del Señor. ¿Sí? Ustedes pueden examinarlo también. Bien. Entonces, después de Enoc vino Matusalén. Luego vino un hombre llamado Lamec. Pero este Lamec no es el hijo de Caín, que fue adúltero. No, este Lamec es otro Lamec, es del linaje santo. Luego entonces vino Noé, y Noé construyó el arca, y el diablo dijo: voy a hacerlos pecar a todos hasta que lo destruya. Pero el Señor conservó el linaje por medio de Noé. Conservó estas 8 personas y sobrevivieron para cumplir la promesa que Dios había hecho. Porque ¿cómo Dios hace la promesa de traer un Salvador y luego mata a Noé y a su familia y no queda nadie? No, Él había hecho una promesa. Y dígale, Dios es fiel. Amén. Entonces después vino Sem, el hijo de Noé, uno de los 3 hijos. Luego Arfaxad, luego Cainán, luego Sara, luego Eber, luego Peleg, luego Ragaú, luego Serug.
luego Nacor, luego Tareb. Y estos ya eran paganos, se habían descarriado, pero el Señor vuelve y lo rescata. Examina al Señor el linaje y ve que estos son del linaje y llama entonces a Abraham de allí, de esa familia. Y el diablo le tiende una trampa a Abraham. Está viejo, su mujer es vieja y estéril. Y el diablo dice: se acabó el linaje, los voy a desviar. Y entonces les tiende la tentación y logra hacer que Abraham se acueste con la cocinera y que se desvíe el plan y el propósito, y nace Ismael. Y los árabes reclaman ser los hijos de la promesa, pero eso no fue lo que prometió Dios. Dios prometió a Abraham un hijo, sí, pero ¿con quién? Con su mujer. Pero está vieja y estéril, es imposible. Nada hay imposible para Dios. Él dijo que daría ese linaje, y no era con la cocinera, una egipcia, no, era el linaje que Dios había escogido, era con Sara. Y entonces ya vieja, cuando está a punto de morir, queda embarazada de Isaac. ¿Alaba a Dios usted? Amén. ¿Cuántos problemas tuvieron? Pero el Señor prometió y cumplió, y nació Isaac. Isaac es el padre de Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos y una hija, y esos 12 hijos fundaron la tribu de Israel, como el Señor lo prometió. Pero entonces Jacob no es primogénito. Uno de sus hijos se llama Judá. Judá tampoco es primogénito. Pero Judá no era un hombre muy consagrado, no era muy bueno, no era muy dado a la santidad, rebelde igual que sus hermanos, al punto que Jacob se acuesta con su nuera. Dije yo, gracias, así deben estar de atentos, así, porque yo estoy diciendo una cosa porque estoy pensando otra, con la velocidad seguro. Entonces, Judá se acuesta con su nuera, la trata como una prostituta, la compra como una prostituta, y ella se vende y se presta para este evento. Y el diablo dijo: lo destruí. Pero el Señor se las arregló y restauró sus vidas de todas maneras. Y de allí, de esa relación, nace un hijo llamado Fares. Y el Señor sigue, diga. Claro, pero gracias por esa corrección. Me refiero por el linaje, ¿sí? Por el linaje de Fares viene entonces la descendencia. Vamos aprendiendo, pero eso es correcto. ¿Ve? Y luego nace Esrom, y luego Aram, y luego Aminadab, y Nazón, y Salmón. Y este Salmón, permítame revisar por aquí, este Salmón es el que se casa con una mujer llamada, a ver si se acuerdan ustedes, llamada Rahab. Rahab era una prostituta extranjera, una prostituta de Jericó. ¿Y cómo Salmón se va a casar con una prostituta o ex prostituta? ¿Cómo va a hacer eso? Y extranjera. Pero es que Rahab se convirtió en la toma de Jericó. Ella fue la que escondió a los 2 espías que mandó Josué. Y esta mujer Dios la salvó, la convirtió, y el Señor mantuvo el linaje con esta mujer. Díganlo. El Señor le está dando participación a los gentiles conversos, convertidos, participación, y nos está dando un mensaje milenario. ¿Qué nos estaba diciendo desde esa época? Que Él iba a salvar a los gentiles, porque Israel pensaba que solo ellos eran salvos y los demás eran tratados como perrillos, eran inmundos. Dijo Pedro: yo no me junto con inmundos, lo que yo santifique no lo llames inmundo. Y el Señor santificó a una prostituta de Jericó, una extranjera, ramera. Dios la salvó. Y asimismo, entonces viene Booz, nace después. Booz se casa con otra extranjera llamada Ruth, una moabita.
de los cananeos. Y el Señor la santifica porque ella le dice a su suegra llamada Noemí: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Qué impresionante, la mujer entregó su corazón, su vida. Nace Obed, nace Isaí, nace David. Y también quiero decirles para sus estudios personales en futuro que cuando ustedes estudien esto se darán cuenta que ahí faltan familias. Pero la Biblia nos regala a nosotros lo que necesitamos saber. ¿Por qué faltan familias? Porque la Biblia nos concentra en lo principal. O sea, no nos muestra absolutamente todos los nombres, no, cancela algunos por razones que Dios es Dios y simplemente, pero el linaje sigue el mismo, por la misma línea, para que si algún día alguien muy preparado en historia le dice, ahí falta gente, nos consta, entonces la Biblia miente. No, no miente. La Biblia nos muestra lo principal. Es más, todas estas familias tuvieron problemas, todos. El diablo los atacó a todos, pero la Biblia nos muestra los problemas principales, los que necesitamos saber. El resto es lógico. Yo les pregunto, ¿tendrían problemas los que aquí no muestran sus problemas? Pero ¿para qué Dios nos va a mostrar absolutamente todos los problemas si nosotros ya lo sabemos? Los que están aquí sentados esta noche escuchando la palabra, ¿tendrán problemas? Amén. ¿Será que en este culto nos vamos cada uno a contar nuestros problemas? ¿Cómo terminamos? El culto se pone lloriqueo y aburrido, puros problemas, todos son problemados, amado. No, tenemos que ir a lo principal, a lo que nos edifica. Tenemos que ir al blanco, y así es la palabra de Dios. Toda esa gente tuvo impresionantes problemas, pero el Señor nos muestra lo principal y nos lleva a Obed, y Obed a Isaí. Isaí entonces tuvo a David, y a David se le ocurre asesinar a un amigo fiel. Lo asesinó para quitarle a la señora y la embarazó. Y el Señor dijo sí y le mató el hijo. El diablo dijo, tengo victoria, esto se desvió, esto se acabó, porque si el santo pecó, pero el Señor perdonó a David, le dio la oportunidad de restaurarse, y a Betsabé, la pecadora, le dio un hijo, del que vendría la promesa. ¿Cómo se llamó el hijo? Salomón. Salomón tuvo uno de sus hijos que no era primogénito, llamado Roboam. Roboam fue malo y dividió a la nación de Israel, la dividió, reino del norte y el reino del sur. Pero aún así el Señor siguió su promesa y su linaje. Y de Roboam vino Abías, y de Abías Asa, y luego Josafat, y luego Joram. Todos estos son reyes. Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, todos son reyes. Pero la Biblia no nos declara que son reyes, este pasaje no nos declara que son reyes. Solo cuando vamos realmente a la historia de ellos encontramos que son reyes. Pregunto, ¿tendrían problemas? Cuando leemos Reyes y leemos Crónicas, nos damos cuenta los grandes problemas que tuvieron estos hombres, cómo el diablo intentó destruir el linaje de manera que no viniera. Y finalmente los llevó a pecar de tal manera que cuando Dios castiga a Israel y a Judá, el diablo dice no queda nada, pero los documentos se conservaron y el linaje se conservó para que nosotros pudiéramos hablar lo que hoy estamos hablando. Luego vino Amón y Josías, Jeconías, Salatiel, Zorobabel. Ya estos es después de la deportación. Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Ali, Eliú, Elcazar, Matán, Jacob, y después José, el esposo de María, porque este Jacob era el padre de María. Entonces ahí nace Cristo. Y la Biblia nos demuestra, amados hermanos, que no importa cuáles sean las situaciones que el diablo nos presente, nosotros debemos batallar por mantenernos firmes cualquiera sea la situación. La Biblia misma nos dice que las cosas que se escribieron en la antigüedad se escribieron para nuestra enseñanza.
Y nosotros, al ver a todos estos hombres y sus consecuencias de sus pecados, escuchen, deberíamos tener temor al verlos a ellos. Mire lo que nos dejó Abraham como consecuencia. Nos dejó Ismael. Ismael es padre de quién? De los árabes. ¿Cómo se portan los árabes? Hasta el día. Esaú dio a los edomitas, claro que sí. Muy interesante escucharlo, hermano. Él dio a los edomitas y los edomitas fueron malos y atacaron a Israel. El Señor tuvo que arrasar por esa gente. Eran familia. Los edomitas son familia de Israel. Entonces, toda esta gente que tuvo estos conflictos trajo graves problemas a su familia. Recuerden que todos ellos, los hijos de Jacob, incluso se unieron y vendieron a José. José no es nuestro linaje, sino Judá, pero José es un tipo de Cristo. Y se nos mostró en José la capacidad de perdonar, de restaurar los padecimientos que él sufrió y cómo resistió. Y se nos muestra a los hermanos de él pagando las consecuencias. Parece que, no voy a decir ni ustedes ni solo el pueblo de Dios, sino todos nosotros que somos pueblo de Dios, parece que olvidamos las consecuencias de desobedecer. Olvidamos las consecuencias de portarnos mal. ¿Sí o no que lo olvidamos? Porque si hacemos algo es porque estamos olvidando y porque estamos desafiando ¿a quién? Su voluntad, su soberanía, su jefatura, su señorío, su justicia, que es altamente peligrosa para sus enemigos. ¿Qué pasó ahorita en España? Hicieron un desfile de homosexuales y prostitutas por las calles, y después del desfile un deslave repentino, un diluvio, literalmente un diluvio. A la gente que entrevistaron dijeron que eso era una quebrada chiquitica, una quebrada. Lo que llueve en un año llovió en un día. En 8 horas. Lo que llueve en un año inundó totalmente, absolutamente todo. ¿Cómo les quedó el chistecito de salir a las calles a quitarse la ropa? El ser humano piensa que puede burlarse de Dios. Esta historia de esta gente cometiendo infracciones y sufriendo y arrastrándose y cayéndose y siendo golpeados y heridos y tantas cosas debería mostrarnos a nosotros que si lo hacemos también. Y perdone que ponga este ejemplo, pero esta joven que tuvo el accidente, pues sin ánimo de ofenderla ni de golpearla, está herida, pobrecita. Pero Dios le advirtió, ¿no? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos ha advertido a nosotros? Cada que venimos, 1000 veces. Cada que escuchamos la palabra. Y tan fácil perder el tema y desafiar a Dios. Tan fácil. Y luego decimos, Señor, pero no fue nada, fue sin culpa. No fue nada. Fue nada. Y tenemos esta lista. Sin embargo, Dios es tan bueno que cumplió su promesa. El Señor obrará, aunque tenga que azotarnos, aunque tenga que arrastrarnos. Si Él quiere llevarnos al cielo, nos lleva, hermano, suena fuerte, pero Él nos lleva sin un brazo, sin una pierna, sin la lengua, sin el pelo, como sea, pero nos lleva, o no sea. Si Él nos va a llevar, Él nos lleva rastras, lleva. Si usted tiene que llegar sin dientes, sin ojos, sin nariz, pero llega. Arriba Dios le pone una nueva. Maravilloso Dios. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es buena y preciosa. Hemos leído la genealogía
hemos visto las grandes cosas que acontecieron a través del tiempo.